Modelo de datos multidimensional. No hay un modelo de datos multidimensional estándar. Hay muchas propuestas, pero la mayoría coinciden en los conceptos que voy a presentar aquí. Como habíamos visto en una presentación anterior, la información llega a los decisores en forma de informes. Entonces, el objetivo de los sistemas OLAP, como habíamos comentado, era generar informes. Si nos fijamos en los informes, pues todos tienen una estructura común. Hay una serie de datos numéricos y alrededor hay datos que, bueno, pueden tener algún componente numérico, como puede ser un año, pero generalmente no son datos numéricos, que lo que hacen es calificar a los datos numéricos que componen el núcleo del informe. Entonces, si nos fijamos en esa estructura de los informes, que aquí tenemos reflejado, pues vemos que en ese núcleo los datos responden a una pregunta, que es ¿cuánto? Y alrededor tenemos datos que responden a otras preguntas distintas. Por ejemplo, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién? Pueden ser múltiples preguntas. Puede ser ¿cuándo se compra? ¿Cuándo se vende? ¿Dónde se compra? ¿Dónde se envía? Entonces, si el objetivo es generar informes que tienen esa estructura, el planteamiento que se hizo pues fue definir un modelo lo más próximo a los informes que queríamos generar. Aquí tenemos una representación de un dato, que en este caso, en lugar de muchas dimensiones, solamente se han cogido 3, por limitaciones de presentación, no por limitaciones conceptuales. Aquí tenemos una dimensión que representa cuándo, una dimensión que representa dónde y otra dimensión que representa qué. Y aquí tenemos una celda definida por elementos de esas 3 dimensiones. Y aquí tendríamos un dato, que sería el foco de atención del tema que nos interese. Y representa cuánto, mediciones sobre ese aspecto concreto que queramos estudiar. Si miramos todos los datos, pues tendríamos una estructura similar a esta. A cada una de estas celdas se le suele llamar un hecho. Se registra un evento que ha ocurrido en un tiempo, en un lugar, sobre un producto, sobre una persona o sobre las dimensiones que consideremos. Y la característica primordial es que estos eventos responden a la pregunta ¿cuánto? Al conjunto de todos los hechos, por esa manera habitual de presentarlo con 3 dimensiones, se le llama cubo. En realidad, si hay más dimensiones, se le debería de llamar hipercubo, pero se le sigue llamando cubo, un cubo de 5 dimensiones, un cubo de 8 dimensiones. Si nos fijamos en las dimensiones, por ejemplo, aquí tenemos la dimensión que, pues podemos ver que en las dimensiones generalmente hay una estructura. Es decir, aquí tenemos representados productos, en este caso son libros, y podemos agrupar esos productos pues según distintos criterios. Por ejemplo, aquí podríamos considerar la editorial y tenemos todos los productos, todos los libros de una determinada editorial o de otra editorial, o podríamos haber considerado otro concepto distinto. En este caso, para empezar, pues consideramos solo uno. Y en cualquier caso, se pueden agrupar todos juntos. Es decir, en una dimensión podemos tener distintos niveles. En última instancia, podemos considerar un nivel general que agrupa a todos los elementos de la dimensión. ¿Qué pasa con los hechos asociados a la dimensión? Pues si nosotros tenemos esta dimensión con estos elementos al nivel más bajo posible, tenemos definido este cubo. Si agrupamos estos elementos y pasamos a este nivel, pues este cubo se transforma siguiendo la estructura de la dimensión. Es decir, aquí teníamos una serie de celdas que se correspondían con cada uno de estos elementos de la dimensión. Si agrupamos estos elementos para formar uno, pues varias celdas se agrupan para formar una. Si agrupamos todos los elementos en uno, pues todas esas celdas se agrupan en uno. Los hechos siguen la estructura que define la dimensión, si queremos ir agrupando elementos en la dimensión. Entonces nosotros representamos un cubo a un determinado nivel de detalle
y podemos agrupar los elementos del cubo siguiendo la estructura de la dimensión. Y con eso definimos la primera operación, que es justamente lo que acabo de decir. El nombre es rollup y aquí lo tenemos representado pues con más detalle, con celdas particulares del cubo. Aquí tenemos el cubo al nivel de detalle de producto, por ejemplo, y tenemos una serie de celdas. Resulta que los productos, estos que hay aquí representados, son de la misma editorial. Y estos es de esta editorial y estos dos de esta otra editorial. Pues podemos definir un cubo en lugar de a nivel producto, a nivel editorial. Hemos hecho una operación de roll-up por esa dimensión. Y siempre podemos llegar al nivel superior, que es considerar todos los elementos juntos. Hacemos un roll-up al nivel todo. La operación inversa es drill down, que básicamente la idea es la misma pero al revés. Si estamos en un nivel superior, bajamos por una dimensión y lo que tenemos que hacer es desagrupar. Bajamos el nivel de detalle de un nivel superior a un nivel inferior, desagregando celdas. Adicionalmente, también podemos seleccionar elementos de una dimensión. Por ejemplo, nos pueden interesar solamente los libros que tengan una determinada característica, si hablamos de la dimensión producto. Es decir, por ejemplo, los libros que sean de tapa dura, o los libros de una determinada editorial, o de unos determinados autores. Son operaciones de selección. Hay sistemas que distinguen dos operaciones según se seleccione un elemento o más de uno. Nosotros no lo vamos a distinguir. Vamos a agruparlo, la operación de selección, bajo el nombre de Slice and Dice. Y aquí tenemos una representación de lo que sería el sistema multidimensional. Tenemos el cubo base, que es el cubo al nivel de detalle más bajo posible. Y aquí tenemos las distintas dimensiones alrededor del cubo base. El cubo base está definido para las instancias del nivel más bajo de cada una de las dimensiones. Y con esta estructura de las dimensiones y las operaciones que acabamos de comentar, podemos generar multitud de cubos.